vamos a realizar un ejercicio de análisis dimensional en el que vamos a poder ver otro tipo de ejercicio diferente al que vimos en la anterior oportunidad. Veamos qué dice la pregunta. La siguiente expresión es dimensionalmente homogénea. Hallar x más 3y. Entonces, si la siguiente expresión es dimensionalmente homogénea, hallar x más 3y. Entonces, lo que tenemos que encontrar es cuál es el valor de x y cuál es el valor de y para poder determinar x más 3y. Esa es la incógnita. ¿Ya? Bueno, lo primero que hacemos acá es encontrar las dimensiones de cada uno de los elementos. Y para eso nosotros tenemos que analizar, para hacerlo más fácil, más rápido, tenemos que analizar si esta expresión de acá tiene mejor posibilidad de analizarlo como en el sistema técnico o en el sistema absoluto. Es decir, recordemos nosotros que en el sistema técnico nosotros trabajamos con longitud, fuerza, tiempo. Esas son las dimensiones que utilizamos en el sistema técnico: longitud, fuerza, tiempo. En cambio, en el sistema absoluto nosotros utilizamos longitud, masa, tiempo. Entonces, debemos de analizar en cuál sistema nos conviene trabajar este ejercicio. En algunas ocasiones nos conviene trabajar en el uno o en el otro. En otras ocasiones, cuando tenemos mezclado, entonces no importaría cuál escojamos y tenemos que trabajar y convertir de un sistema al otro utilizando la segunda ley de Newton. En otras palabras, si nosotros tenemos masa en los datos, solamente masa en los datos, entonces nos conviene trabajar con el sistema absoluto. Si tenemos solamente fuerza en los datos, nos conviene trabajar con el sistema técnico. Pero si en los datos tenemos los dos, masa y fuerza, entonces no va a haber conveniencia. Cualquiera de los dos sistemas nos tenemos que utilizar y convertir lo que sea necesario utilizando la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Entonces, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa sería la segunda ley de Newton que tendríamos que utilizar en caso de que en el ejercicio nosotros tuviéramos fuerza y masa. En este caso, en particular, nosotros solo tenemos fuerza. Fíjense que encontrando la dimensión de cada uno de estos elementos que nos dan acá, yo voy a encontrar la dimensión de P, que es igual a la dimensión de presión, y que esa dimensión de presión es igual en el sistema técnico, va a ser F por L al cuadrado a la menos 2, F por L a la menos 2, porque presión es fuerza sobre área. ¿Ya? Para explicarlo mejor, vamos a tener que hacer esto. Presión es fuerza que se mide en Newton sobre área que se mide en metro cuadrado. Eso es presión. Y entonces vamos a buscar la dimensión de Newton sobre metro cuadrado. Y la dimensión de Newton sobre metro cuadrado, la dimensión de Newton en el sistema técnico es F. Y el metro en el sistema técnico es L al cuadrado. Como está en el denominador, lo subo arriba cambiándole el signo del exponente. Y me va a quedar eso así. ¿Ok? Entonces, lo mismo hacemos con Q, que me dice que es fuerza. Y entonces la dimensión de Q
la dimensión de Q en el sistema técnico va a ser F. La dimensión de Q en el sistema técnico va a ser F. La dimensión de volumen, ¿a qué va a ser igual? Nosotros decimos la dimensión de volumen va a ser igual. El volumen se mide en metros cúbicos y entonces su dimensión va a ser L elevado al cubo. Entonces tenemos nosotros L elevado al cubo. Esa es la dimensión de volumen. Seguimos con la S, que es la dimensión de S es igual a la dimensión de longitud, y la longitud se mide en metro y por lo tanto su dimensión es L. Fíjense que su dimensión es L. Bueno, ya tengo la dimensión de todos los elementos de esta ecuación. Yo he decidido el sistema técnico porque tenía todos los elementos con fuerza y no tenía ninguno con masa. Si hubiera tenido todos con masa, hubiese elegido el sistema absoluto. Y si hubiera tenido mezcla, por ejemplo, presión, densidad y otras unidades de masa y fuerza mezclado, entonces no habría problema de elegir el sistema técnico o el absoluto. Excepto de que en el problema me exijan uno de los dos sistemas, porque puede ocurrir. Una pregunta de examen me pueden decir trabajar en el sistema técnico y bueno, ahí no hay que pensarlo, ¿no? Se elige trabajar en el sistema que lo requiera. Bueno, una vez que yo tengo en cualquiera de los sistemas, que yo tengo las dimensiones, ojo, debemos de trabajar en un solo sistema todo el ejercicio. No podemos trabajar utilizando dos sistemas en el mismo ejercicio, ¿ya? Entonces decido por uno de los sistemas, encuentro las dimensiones de todos los datos que me dan, encuentro las dimensiones y luego las reemplazo en la ecuación que nos proponen acá. Entonces voy a proceder a reemplazar cada uno de los elementos de mi ecuación por sus respectivas dimensiones. Entonces vamos a tener acá P. En lugar de poner P, voy a colocar la dimensión de P. Entonces, la dimensión de P es FL a la menos 2. Eso va a ser igual a la dimensión de Q elevado a la Z. Y Q tiene como dimensión F. Entonces va a ser F elevado a la Z por R, que tiene como dimensión L al cubo. Entonces R tiene como dimensión L al cubo. Y además esa R está elevado a la menos Y. Entonces lo podemos escribir de esta manera para luego hacer la matemática que corresponde. S es longitud y su dimensión es L. Está elevado a la X y va a seguir elevado a la X. Entonces, ordenando nuestra ecuación, vamos a tener lo siguiente. F por L a la menos 2 va a ser igual a F elevado a la Z. Esta L que está al cubo y está todo a la menos Y se multiplica y entonces voy a tener L a la menos 3 veces Y por L. Producto de bases iguales, se suman los exponentes. Lo dejaremos para el siguiente paso por L. Entonces en el siguiente paso voy a tener producto de bases iguales, se suman los exponentes y me va a quedar menos 3y más x. Ese va a ser el exponente de la L. Y esto es igual, al otro lado, a f por L a la menos 2. ¿Ok? Entonces,
Ahí nosotros procedemos a realizar un artificio matemático que dice: a igualdad de base se igualan los exponentes. Entonces, si nosotros tenemos bases iguales, acá vamos a igualar sus exponentes. A igualdad de base se igualan los exponentes. Entonces aquí voy a tener que el exponente de acá es 1 y voy a igualar con el exponente de acá, que es z. Por el otro lado, también tengo la base L. Y entonces voy a igualar sus exponentes, que va a ser menos 2, voy a formar una ecuación con los exponentes de la base L, menos 3y más x. Entonces, tengo esas ecuaciones de ahí. Y con eso, yo puedo encontrar a qué es igual x más 3y. Fíjense ustedes que entonces de acá despejamos nosotros, organizando esto, despejamos x menos 3y es igual a menos 2. Entonces ahí llegamos a la solución del problema. Nos preguntaban a qué es igual x menos 3y. Entonces x menos 3y es igual a menos 2. Muy bien, esa es una nueva aplicación. Fíjense ustedes, lo nuevo de este ejercicio es que los elementos que tenemos que encontrar están en el exponente. Y entonces aquí tenemos que aplicar el artificio de que tenemos que tener bases iguales para que los exponentes podamos igualarlos. A igualdad de base se igualan los exponentes. Recuerden, a igualdad de base se igualan los exponentes. Entonces nosotros tenemos esta que sale de acá y tenemos esta otra ecuación, esta ecuación de acá que sale de acá. Bien, espero que les sirva a ustedes este ejercicio para aclarar un poco sus dudas y el tipo de ejercicio que vienen muchos de este tipo de ejercicios. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video.